Vamos con nuestro entrevistado de este día. Qué gusto de tenerte aquí, Luis Antonio Espino, especialista en discurso y análisis político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad para platicar con tu auditorio. Pues en particular hoy yo creo que es algo que hemos estado, yo vi en la mañana una información que tú subiste en tu cuenta de Twitter y la verdad es que tienes toda la razón. La forma en que analizas el discurso político es sorprendente, pero en particular cuando a nosotros nos puede hacer gracia y facilitar la memización del discurso, no sé cómo describirlo, pues tú que eres un gran analista nos puedes decir mucho más, sobre todo porque has escrito un libro, ¿no? Sobre el poder del discurso populista, em, en particular del presidente López Obrador. Cuéntanos. Pues sí, a partir de la brecha, la distancia que hay entre, por un lado, el desempeño del gobierno del presidente López Obrador, que se ha quedado, por decirlo suavemente, muy lejos de las promesas y de las expectativas que había generado en 2018, y por el otro lado, pues las altísimas tasas de aprobación que él mantiene de acuerdo con el desempeño que muestra el gobierno. Y no solo eso, sino la devoción genuina que millones de mexicanos sienten por el presidente y sobre todo esta sólida relación emocional que él ha construido con sus seguidores. Y yo explico esa paradoja por la forma en la que el presidente utiliza el poder del discurso populista, la manera en la que él Es muy utiliza el hábil, ¿no? lenguaje Ujú. como un instrumento para controlar la percepción que los ciudadanos tienen de su persona y de sus decisiones. Ujú. Ahora, cuando uno lo piensa así directo, tú dices que el discurso de AMLO no va a cambiar, del presidente no va a cambiar, pero el de la oposición sí debe cambiar. ¿Por qué? Bueno, el discurso del presidente en primera yo creo que no va a cambiar porque le resulta muy útil y ha sido muy exitoso, sobre todo para eludir la rendición de cuentas, ya que muchos, si no es que la mayoría de los mexicanos lo aprueban porque lo ven no como un servidor público que tiene que darnos resultados concretos, sino como una suerte de hombre providencial que está cumpliendo una misión superior, que es reivindicar a un pueblo victimizado. Ujú. Entonces, eso es lo que a él le permite que las crisis, la inseguridad, la pandemia, la política pública que él implementa en economía, en salud, en cualquier tema, no sea evaluada por sus resultados y que sus seguidores lo justifiquen y adapten los hechos al relato que el presidente tiene. Mm. La oposición, en cambio, sí perdió, me parece, la brújula discursiva desde la derrota de 2018 y no la ha encontrado porque no ha logrado todavía conectar emocionalmente con la sociedad, y lo que vimos ahora en las elecciones intermedias fue simplemente el resultado de la sociedad misma movilizándose hacia las urnas Ujú. como una reacción o como una respuesta a mucho de lo que ve en el gobierno, pero no como el resultado de un discurso efectivo de parte de la oposición. Por eso digo que el tiempo va corriendo y entre más se tarde la oposición en encontrar ese discurso persuasivo que genere una narrativa que pueda hacer un contrapeso efectivo al populismo, entre más tiempo pase y no lo encuentren, más difícil va a ser el 2024. Ahora, tú dices, el insulto presidencial parece producto espontáneo del humor del momento del presidente López Obrador o de AMLO, pero en realidad se trata de un método deliberado y sistemático de acoso verbal que consta de 5 pasos. Esto es lo que dices para presentar tu libro, pero hablas de provocación. ¿Por qué? Así, en el libro y en un artículo reciente yo sostengo que el insulto es parte central de el contenido emocional del discurso del presidente. Ujú. El insulto le permite a él comunicar mucho con Ujú. pocas palabras Ujú. y le permite conectarse con la inconformidad, con la indignación y con el resentimiento, justificado o no, que sienten muchos ciudadanos al ver la realidad del país.
O Y sea, todo lo que dices para que mordamos el anzuelo. todo lo que dice está dirigido a elevar su propia imagen ante los ciudadanos, independientemente de la realidad. A eso está dirigido. Él es un líder estratégico, muy eficaz, que sigue de manera disciplinada, como yo no había visto antes a un político hacerlo, un mensaje muy claro y una narrativa de la cual él no se sale, no importando las circunstancias. Mm. Ahora, en este discurso, el ataque, por ejemplo, a los medios, a la a las ONGs, a los organismos autónomos, ahora a las clases medias, es un ataque que evidentemente genera indignación y más cuando lo reproducimos. ¿Qué hay que hacer? ¿No reproducirlo? Sí, bueno, esto pasó en Estados Unidos con Donald Trump y Sí. ahora está pasando en México. Los medios de comunicación, como acto reflejo, reproducen las declaraciones del funcionario más importante del gobierno, que es el presidente del país. Es inevitable que el enorme poder del podio presidencial tenga resonancia en los medios. El problema es cuando el jefe de Estado utiliza el lenguaje como un arma para socavar reglas e instituciones de la democracia y también usos y costumbres de la convivencia democrática. En ese momento es cuando hay que preguntarse si de verdad es necesario reproducir en sus términos las declaraciones del presidente o si por el contrario es necesario que los medios pongan un contexto a la audiencia para que la audiencia entienda, por ejemplo, si el presidente está haciendo una afirmación que no tiene correspondencia con la verdad, con los Mm, hechos o con los datos. ujú. No replicarlo, porque lo único que haces es amplificarlos, ¿no? Así es, sobre todo tratándose del insulto, que es Ujú, este tema que refieres, que publiqué en Twitter. ujú, El tema ahí es que el insulto se ve amplificado y yo le ujú, llamo ahí la trampa en la que caen los críticos y los ujú, opositores ujú, cuando hacen suyo este lenguaje del presidente, se burlan o quieren aplicarle a él los mismos adjetivos que él lanza contra sus críticos y opositores, y en ese momento logra López Obrador algo que es el sueño de cualquier empresa, comunicador, marca, que es que la gente hable como él. mm, Y en ese momento a mí me parece que es un arma poderosísima el lenguaje para instaurar las ideas, los prejuicios y los resentimientos de una persona en la mente de millones. Y al normalizar ese lenguaje populista, agresivo, divisivo, que tiene como propósito distraer a la sociedad de los temas centrales ujú, y del desempeño del gobierno, ujú, ahí en ese momento perdemos todos. ujú. Pues sí, y hemos perdido, creo. Finalmente este discurso populista tú lo desnudas y lo desmenuzas de una manera impresionante. Luis Antonio Espino, ¿dónde podemos leer tu libro? ¿Dónde podemos conseguirlo? Bueno, el libro ahorita está en todas las grandes librerías, Ujú. Gandhi, El Sótano, Sanborns, El Péndulo, Gonville, y también lo pueden comprar en línea en formato electrónico en Amazon. El libro es López Obrador, dos puntos, el poder del discurso populista. Para concluir, y la verdad no quiero dejarlo pasar, es que, ¿cuál en tu opinión son las claves que debemos tener presentes para identificar ese discurso populista? La clave central para identificar, más allá del populismo, que es una variante Ujú, de cierto tipo de discurso que yo en el libro explico que se llama demagogia. ujú, La demagogia es cualquier argumentación que reduce la complejidad de los problemas y de los asuntos y de la sociedad en un relato de buenos luchando contra malos. mm, El populismo lo único que hace es que a los buenos les pone el pueblo y a los malos les pone las élites, ujú, ¿no? Pero cuando uno escucha a un político, a un comunicador, a un tuitero o a un analista, a quien sea, cualquiera que tenga un micrófono enfrente y empiece a reducir, a simplificar la realidad y a hablarte de que todo se reduce a buenos contra malos,
estamos ante una argumentación demagógica. Por eso en mi libro concluyo que más allá de la figura de López Obrador, el problema de México es que vivimos y entendemos la política de manera demagógica y discutimos sobre personas y sus supuestas buenas o malas intenciones y no sobre asuntos, ideas, problemas y soluciones. Entonces, el verdadero reto de México es superar la demagogia más allá de si el presidente nos cae bien, nos cae mal, lo apoyamos o lo criticamos. Esto va más allá de una persona. Pues mira, yo me he bebido en un solo día tu libro, es impresionante lo que he aprendido de él. Muchísimas gracias por esta charla aquí en Enfoque Noticias. No, al contrario, Alicia, muy amable con tus comentarios con el libro y muchas gracias por esta oportunidad. Pues al contrario, de verdad, vamos a tener, si nos lo permites, pues encuentros permanentes, porque hay veces que no es fácil desmenuzar el discurso cuando se minimiza y cuando se evita hablar de una crisis y se maneja otro discurso para evitar la polémica que no te conviene, ¿no? Es muy interesante de verdad, tu análisis, aprende uno mucho desde este lado del micrófono. Gracias, Luis Antonio Espino. Al contrario, gracias y un saludo a todo el público. Se los recomiendo, lean este libro, López Obrador, El poder del discurso populista.